Y esta madre decía, sí, hijo, ay, pero 9 puntos. Bueno, no te preocupes, no, todavía estoy en Sevilla, no, hasta mañana o pasado no volveré. Estábamos en el tren volviendo a Madrid. No volveré. ¿Cómo que no vas a volver? Vas a llegar a las 7. Y entonces empecé, hija de la gran... O sea, un rencor de... Y no os cuento el final, pero bueno, os cuento el final. Yo pensaba, esta mujer, claro, ¿por qué engaña al marido? ¿Por qué engaña al hijo? ¿Por qué hace esto? Por mucha libidinosidad que tenga por ver a su amante y a no sé qué. Yo, claro, y entonces ya la señora me vio, o sea, como un poco enfadado, ¿no? Pero ella empezó, no, es que, fíjate, es que, ay, ahora me da apuro, ¿eh? Porque resulta que yo iba a volver mañana, pero les quiero hacer una sorpresa, que es que vuelvo esta noche. Y entonces, claro, o sea, era una madre maravillosa. Maravillosa. Y yo la estaba juzgando y me di cuenta de una cosa que me ha enseñado mucho en la vida, que es no saques conclusiones de las personas antes de tiempo. La verdad es que lo cuenta genial la anécdota sobre esa supuesta traición que estaba escuchando, de la que estaba siendo testigo en ese AVE. Es fabulosa. Y según estaba escuchando ahora David Trueba, estaba pensando cómo acabará el caso del tanga tendido de la casa de la novia con gafas, que eso también tiene que tener un final. No sé si feliz o lo contrario, pero ahí necesitamos un final. Bueno, son las 2 de la mañana, vamos a abrir el Faro Actualidad. Isabel Fernández Pedrote, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Mara? Buenas noches. Vamos directamente con la política, porque el día de hoy ha sido un pleno frenético que ha terminado con la convalidación de 2 de los 3 decretos que quería sacar adelante el gobierno gracias a la abstención de Junts. Sí, Pedro Sánchez ha conseguido salvar 2 de 3 gracias a un acuerdo en el último momento con Junts. Han salido adelante el decreto de medidas anticrisis y el decreto ómnibus, que es fundamental para recibir el cuarto desembolso de los fondos europeos. Pero ha caído el de la reforma del subsidio por desempleo, por los 5 votos en contra de Podemos. Bien está lo que bien acaba. Satisfechos, la legislatura y la democracia pluripartidista. Estaba el presidente satisfecho a pesar de no haber podido salvar ese tercer decreto. La oposición, que por cierto hoy también ha recibido el rechazo de todo el bloque de la investidura a su enmienda total a la ley de amnistía, ha sido muy dura. Así decía Feijóo que se sentía. Atónito ante la situación de mi país. Y me siento como la mayoría de los españoles preguntándome... Tan atónito que dice que si lo hubiera sabido se hubiera dedicado a otra cosa. Hoy es un día triste, pues, para todos los españoles y para todos los demócratas. Los 2 decretos han salido adelante por ese acuerdo con Junts. La negociación para lograrlo ha sido agónica y a cambio el Gobierno ha concedido a Junts entregar a Cataluña las competencias en migración, la publicación inmediata de las llamadas balanzas fiscales de las autonomías y la eliminación de un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el que Junts creía que podía ser un problema para la ley de amnistía si los casos se elevaban a Europa. Este ha sido el precio que ha pagado el Gobierno para salvar ese decreto y salvar una derrota parlamentaria que hubiera sido sin duda muy dura para el Gobierno. Podemos le ha tirado uno de esos decretos, el de Yolanda Díaz, sobre la reforma del subsidio de desempleo. Isabel, ¿qué ha caído y qué ha salido adelante con las votaciones del Congreso? Pues empezando por lo que ha sobrevivido, han salido adelante las medidas de alivio para la subida de los precios, se mantiene la rebaja del IVA en los alimentos básicos, la de las pastas y aceites, los descuentos a los suministros energéticos y al transporte, y también el bono social eléctrico, los topes a los precios a la tarifa regulada, y en la bombona de butano. Se prorrogan también los impuestos extraordinarios a la banca y a las energéticas, y muy importante, también sale adelante la revalorización de las pensiones. Lo que no ha salido adelante es la reforma del subsidio del paro. Los 5 diputados de Podemos han hecho caer ese decreto de Yolanda Díaz y con él se ha quedado en el tintero cuestiones como los permisos de lactancia y la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales. La consecuencia más práctica y directa de la caída de este decreto es la siguiente: 700.000 personas que iban a cobrar con el subsidio de desempleo 90 euros más al mes no lo van a recibir. El argumento de Podemos para votar en contra era que aseguraban que este decreto incluía un recorte, una reducción de las cotizaciones de los parados mayores de 52 años. Era así porque hasta ahora quienes cobraban ese subsidio, el Estado les cotizaba al 125% de la base mínima y ahora iban a ser del 100%. Es cierto que hace años el salario mínimo era bajísimo, ahora este decreto contemplaba
pues reajustar esa cotización al 100%, y esta ha sido la razón por la que el pulso entre Sumar y Podemos ha terminado por enterrar el decreto. Y para terminar, Isabel, ayer abríamos a esta misma hora con la crisis de violencia en Ecuador, y esta tarde ha hablado por primera vez el presidente y ha reconocido que están en guerra. Sí, Daniel Noboa ha ordenado a los militares combatir esta ola de violencia. Prácticamente sí, estamos en un conflicto armado. Le estamos luchando también contra grupos terroristas, que hoy en día son más de 20.000 personas los que los conforman. En estos momentos hay más de 130 guardias de prisiones aún secuestrados, rehenes, en los motines que se extienden por al menos 5 cárceles de Ecuador. La última actualización de esta madrugada, Mara, es que un total de 329 personas ya han sido detenidas por la participación en esos ataques repartidos por todo el país, pero cuyo epicentro sin duda está siendo la ciudad costera de Guayaquil, donde está uno de los principales problemas con los narcotraficantes. Las personas no han querido salir a las calles. Hoy es un miércoles, día de semana laboral, y pareciera que fuera un 1 de enero. En Hora 25 ha estado un compañero periodista venezolano que está afincado en Ecuador, Jefferson Díaz, que ha explicado cuáles eran los pasos a seguir con las medidas tomadas. Las Fuerzas Armadas, los militares, ahora podrán realizar allanamientos en casas o comercios sospechosos donde ellos crean que hay armamento o explosivos. También harán retenes, harán puntos de control. Bueno, ha explicado Noboa básicamente está volcando absolutamente toda la responsabilidad para gestionar la crisis en el ejército. Nos actualizáis a las 3 de la mañana, Isabel. Servicios informativos.